Buenas tardes. Bueno, yo voy a compartir con ustedes el tema de la santidad como don y elección. Dentro de este contexto de congreso sobre la pastoral vocacional, pues yo creo que uno de los llamados más importantes en la vida cristiana es precisamente el llamado a la santidad, ¿verdad? Que podemos verla con esta doble dirección como una don de Dios y una elección que hace el cristiano hacia una vida santa. Así como momento introductorio, podemos decir, ¿verdad? Uno de los principales puntos que voy a desarrollar, pues es la concepción de la santidad en la vida de la iglesia, en la vida espiritual, y vamos a ver cómo este término pues tiene un carácter fuerte, ¿verdad? Es un concepto, un estado muy apreciado en la vida de la iglesia, en la vida del espíritu. Hablamos muy constantemente pues de ser santos, de estar llamados a esa santidad. ¿Por qué? Porque Dios es santo, ¿verdad? Entonces esto lo vamos a ir desarrollando durante el tema. Vamos a ver también, pues, que esta palabra, ¿verdad? Santo es designado a una de las personas de la Santísima Trinidad, es el Espíritu Santo, y pues hace su aparición más clara, más explícita en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Ya propiamente en el libro de los Hechos de los Apóstoles vemos cómo este espíritu viene y pues empieza a transformar, a construir, a renovar, a dar forma a la vida cristiana, a la vida de la iglesia, y pues va también haciendo su trabajo en la vida de las personas. Vemos aquí los discípulos, los primeros apóstoles que viven pues en esta radicalidad de la respuesta a Jesús, ¿verdad? Y pues a tal grado de dar la vida por él. Aquí aparecen los primeros mártires que viven pues en esa vida de santidad, ¿verdad? No porque en el en el Antiguo Testamento, perdón, no exista pues esta experiencia. Al contrario, ¿verdad? La santidad pues encuentra su raíz profunda en toda la tradición bíblica. Por lo tanto, pues decimos que la iglesia afirma de sí que es santa. Honra a los santos del cielo, ¿verdad? Dedicamos, de hecho, especialmente un día a la celebración de todos los santos, el 1 de noviembre, y no obstante, todo el año tenemos festividades de los santos. Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre celebramos varios, ¿verdad? Ya son tantos a través de pues toda la historia de la iglesia, ¿verdad? En época cristiana donde se reconoce la heroicidad de las virtudes de aquellas personas pues que han vivido este estado, ¿verdad? Y que pues nosotros quizá, ¿verdad? En algún nivel, en algún grado, ¿por qué? Porque Dios nos hace partícipes de su santidad, también lo vivimos. Vamos a ver pues, y quisiera iniciar desde la historia de la salvación, la santidad en el Antiguo, perdón, la santidad en el Antiguo Testamento, y es donde pues se empieza a enriquecer, se encuentra, se desarrolla la santidad que tiene su origen en Dios. El desarrollo neotestamentario, pues, va a llegar como a su plenitud, va a llegar a su cumplimiento, a encontrar su profundo sentido real y profundo con el Espíritu Santo que hace santos a aquellos que se dejan conducir por él. Vemos aquí, pues, un condicionante, ¿verdad? ¿Cómo se hace santa la persona? Pues dejándose conducir por el Espíritu, por aquellas luces, por aquellas inspiraciones, por aquellas gracias, dones, frutos. Se deja conducir por este Espíritu y la persona pues puede construir una vida de santidad. Vamos a ver pues cómo en el Antiguo Testamento pues Dios se revela santo
en medio de su pueblo. Y encontramos desde épocas muy antiguas la primera mención por boca de Moisés y de los israelitas en este evento extraordinario que fue el paso del Mar Rojo, ¿verdad? Aquí tenemos esa liberación, esa actuación de Dios que libera a su pueblo de Egipto y pues lo conduce hacia la tierra prometida. Dice aquí por boca de Moisés en el Éxodo, ¿verdad? Y que este pasaje pues es tan apreciado por el pueblo de Israel, ¿verdad? Que es prefigura de la iglesia, por nosotros mismos lo seguimos celebrando cada noche de Pascua, en esa noche santa, celebramos y leemos, ¿verdad? Damos lectura y es uno de los eventos extraordinarios donde se ve la intervención de Dios. Y aquí lo expresan de esta manera. ¿Quién como tú entre los dioses, Señor? ¿Quién como tú, glorioso en santidad, terrible en prodigios, autor de maravillas? Se ve por primera vez este término, ¿quién como tú, glorioso en santidad? En el Antiguo Testamento, propiamente en estos libros históricos del Pentateuco, vemos que tiene un significado muy especial, ¿verdad? Diferente a como lo concibimos hoy. No sé si hoy pudiéramos aplicar el término de santidad, traeríamos quizá a la mente, pues aquellas personas, aquellos cristianos que son ejemplo, que son modelo, que son justos y que llevan una vida pues que florece por sus virtudes. En este tiempo, ¿verdad? En el contexto de la historicidad del pueblo de Israel, pues esto, y de acuerdo al significado de su raíz etimológica, proviene del latín, bueno, primero, ¿verdad? Del hebreo, kadosh, que significa separado, aquello que es apartado, ¿verdad? Lo vemos ahí en la lectura de los primeros libros bíblicos, que Dios separa a su pueblo, lo elige de los otros pueblos, de las otras naciones. Entonces, en este sentido, sería como algo que se aparta, algo que se separa. También en el latín, sancire, este verbo, significa separar o separado, aquello que es separado. Una traducción más del griego, agios, ¿verdad? Eso significa también separado. Entonces es algo que se aparta, algo que es diferente, así como lo hizo Dios con su pueblo de Israel, lo eligió, lo amó, lo separó. ¿Sí? Hoy, pues quizá aplicándolo en nuestros días, también podríamos decir, ¿verdad? Aquellas personas que son santas, que son reconocidas, son porque son apartadas, son consagradas, son separadas, ¿verdad? Entonces, bueno, ahorita más adelante voy a ir como desarrollando más este término, porque en cada época como que se va dando una connotación diferente, ¿verdad? ¿Cómo podríamos decirle? Ay, se me fue. Como un tinte, ¿verdad? Un tinte especial. Vamos a ver, pues ya ubicamos, ¿verdad? En el Antiguo Testamento, Pentateuco, Dios viene reconocido como el Santo, ¿verdad? Glorioso en santidad y que elige a su pueblo santo, a Israel. En la tradición de los profetas, aquí retomamos el libro del profeta Isaías con esta expresión que hacen los serafines en medio de una grandiosa teofanía y que coincide con el inicio del ministerio de Isaías, ¿verdad? Aquí ellos proclaman santo, 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 ¿verdad? Entonces, aquí en las lenguas antiguas, pues no teníamos el superlativo. Hoy nosotros diríamos el santísimo. Acá lo dicen como el tres veces santo, como un objeto numeral de estas palabras, ¿verdad? Hoy nosotros podemos decir el Altísimo, el Santísimo, Dios es poderosísimo, la Santísima Eucaristía, ¿verdad? Un superlativo, acá lo proclaman así, para enmarcar, para subrayar, para resaltar ese atributo de Dios, el Santo, 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 ¿sí? Y dice así el texto. Ok, en 6:13. ¿Y aquí cómo se relaciona esta santidad de Dios?
pues va relacionada con su majestuosidad, con su realeza, ¿sí? Lo cantamos en este canto, ¿verdad? Ahí lo entonamos a veces. Dice, en este cantito que a veces por ahí entonamos, dice, tú eres Dios, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel, tú eres Dios. Bueno, ese, ¿verdad? Entonces aquí viene, tú eres Rey, tú eres el Santo de Israel. Viene relacionada la santidad con la realeza de Dios, ¿sí? Y pues es tan como tan frecuente, ¿verdad? El término, el atributo, que Isaías lo menciona 25 veces en su libro, en este primero, segundo y tercer Isaías. Vemos pues cómo el término está relacionado con majestad, con potencia, con justicia, con trascendencia, ¿verdad? También con paciencia y con capacidad de escucha. Esto nos lo hace ver Oseas, ¿verdad? Uno de los profetas menores, cuando dice, voy a leer este texto de Oseas 11:9, no actuaré según el ardor de mi ira, no volveré a destruir Efraín porque yo soy Dios, no un ser humano, el santo en medio de ti, y no vendré para devastar. Aquí pues notamos esa santidad que se relaciona con la misericordia, con la paciencia, con la compasión, con la capacidad de escucha. Si vemos como en la tradición, en la historia de la salvación, perdón, vamos agregando como nuevos elementos, ya lo relacionamos con estos, ¿verdad? Más elevados, majestad, potencia, justicia. Otros quizá un poco más ya cercanos a esa humanidad, como es la paciencia, como es la capacidad de escucha, como es la compasión. Israel, pues es llamado a ser, pues, un pueblo santo. Vamos aquí a seguir desarrollando ese concepto porque se me hace a mí importante, ¿verdad? Conocer, pues, y ampliar como el concepto de la santidad, porque les digo, en cada etapa de la historia se van agregando nuevos elementos. Israel, eh, en Israel, diversas realidades se convertirán santas en cuanto el mismo Dios les hace partícipes de su santidad. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que ya una vez que el pueblo, ¿verdad? Comienza en esa relación más íntima, más profunda con su Dios, empieza como a expresar a través de signos externos, pues esa santidad, ¿verdad? Y aquí la Constitución, como el pueblo de Dios en el Sinaí, lo llama el pueblo de su propiedad entre todas las naciones de la tierra, un reino de sacerdotes y una nación santa. Entonces, la llamada a convertirse en el pueblo de santo requiere una respuesta decidida a la respuesta divina. ¿Sí? Entonces, bueno. Aquí la condición para convertirse y permanecer en pueblo santo era escuchar la voz del Señor, observar su alianza, lo que significa concretamente obedecer los preceptos de la ley. Seguimos agregando elementos, escuchar, ¿verdad? Y este es como el mandamiento más sobresaliente que Dios da, escucha a Israel. Escucha a Israel, el Señor es tu Dios, el Señor es solamente uno. Amarás al Señor tu Dios, ¿verdad? La escucha. Observancia, también aquí lo encontramos, observar su alianza, esa alianza que Dios hace con su pueblo, lo que significa obedecer, ¿verdad? Uno de los personajes pues que se distinguen por la obediencia es Abraham, obedecer los preceptos de la ley. De hecho, pues todo el libro de Levítico contiene la parte legislativa del pueblo de Israel y todo va encaminado a eso, ¿verdad? A reconocerse como el pueblo de Dios. Y empiezan entonces a hacer una serie de signos, una serie de signos externos que expresen pues esa predilección. Israel, por tanto, debía ser un pueblo santo precisamente porque había sido llamado a la santidad de Dios Santo. Y así lo dice en el Levítico 19:2, habla a toda la comunidad de los israelitas y les dirás, sean santos porque yo, el Señor su Dios, soy santo. Quiere decir, santifíquense, perdón, y sean santos porque yo soy el Señor su Dios.
Quiere decir que la santidad tiene una dimensión tanto comunitaria, ¿verdad? Como personal. No llama solamente sean santos de manera individual o de manera personal, sino también dice sean, sean santos, le hace el llamado a todo el pueblo de Israel. ¿Sí? Hay una santidad que se vive como iglesia, como comunidad, y también pues con ese llamado individual y personal. Nosotros incluso, ¿verdad? Lo podríamos también aplicar a nuestra congregación. Nuestro Padre en sus últimas palabras nos dice pues sean santos, háganse santos, ¿verdad? Y lo duplica, ¿verdad? Este llamado. Entonces, les digo, tiene esa dimensión en conjunto, esa dimensión en comunidad y ese llamado personal, ¿verdad? Y aquí pues vemos cómo Dios, siguiendo, ¿verdad? En este contexto del Antiguo Testamento, cómo Dios dispone en particular ciertas condiciones a fin de que su nombre sea glorificado. Y comienzan a establecerse lugares santos, ¿verdad? La tienda donde Moisés hablaba con el Señor, por ejemplo, pues era un lugar santo, un lugar consagrado. Hay personas, ¿verdad? Se empiezan a consagrar los profetas, los reyes, objetos sagrados, ¿verdad? Todo aquello que contenía el templo, los ritos sagrados, los cuales tienen la perspectiva de la santidad que debía brillar, ¿verdad? Es como hoy en nuestros tiempos dedicamos espacios, dedicamos lugares, ¿por qué? Porque son santos. ¿Dónde está el Santísimo? Como hay una especial veneración, un especial respeto por aquellos lugares en nuestras comunidades, ¿verdad? El lugar pues sagrado, el lugar más respetado, es la capilla, es donde está el Santísimo. Y hay también, pues, ciertos objetos, ¿verdad? Si tenemos una serie, un conjunto de cálices, vamos a elegir uno, ¿verdad? Y este va a estar consagrado, ¿para qué? Para el sacrificio eucarístico, para la celebración del misterio pascual. No agarramos cualquier copa, cualquier objeto para este tipo de celebraciones, sino aquella, pues, que es consagrada. De hecho, pues, hay una bendición, ¿verdad? Una bendición especial para los vasos sagrados. ¿Por qué? Porque son separados. Acuérdense del término, del significado etimológico que dice se consagra para, se separa, se aparta. Tal santidad cultural, pues, era una anticipación de aquella manifestación esplendorosa en el culto de los tiempos mesiánicos. Al tiempo de la sacralidad permanecen las purificaciones, ya lo vemos, ¿verdad? Durante toda la historia de la salvación, pero en el Nuevo Testamento, como los fariseos, los escribas, cuidaban especialmente de estos ritos externos y realizaban el lavado, las purificaciones, ¿verdad? Hasta cierta altura de los brazos para poder comer, etcétera. Y estos manifestaban la voluntad de alejarse de todo cuanto fuera incompatible con la santidad de Dios, ¿verdad? Aquello que rompía estas prácticas rituales, pues quedaba contaminado, quedaba impuro. Entonces ahí tenemos un elemento más. La santidad pues empieza a asociar con aquello puro, aquello que es pues contrario, ¿verdad? A la impuridad, a la contaminación, ¿verdad? Entonces, hasta cierto punto de caer como en el extremo, ¿verdad? De ser ya escrupulosos sobre la ley. Ya se va perdiendo quizá en este tiempo, pues esa santidad de Dios, ¿verdad? El amor, aquella predilección de Dios por su pueblo. Aún si avanzamos un poquito más, ¿verdad? En cuanto a una experiencia más interior, vamos a ver que la purificación interna requería una especial acción divina en el corazón del hombre contrito y humillado, ¿sí? Ya todo aquello externo también va tocando el interior del hombre, el corazón del hombre. Entonces ya aquí lo vemos, por ejemplo, ¿no? En la literatura salmódica, como un ejemplo, el Salmo 50, el Miserere, dice, ¿cómo dice?
Misericordia, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, clava, limpia mi pecado. Y total, que le pide pues un corazón, ¿verdad? Habla de la contrición del hombre, ¿verdad? Y ya empieza aquí como un deseo de conversión, como un deseo y un reconocimiento pues de esa fragilidad, de esa debilidad, de esa pequeñez que se contrasta con, con la santidad de Dios, ¿verdad? Ya no hablamos solamente de aquellos signos exteriores, de aquellos signos externos visibles, sino ya hay, ¿verdad? Un cambio interior que nos va purificando. Y vamos a ver pues cómo la santidad en el Nuevo Testamento pues viene ahí como muy claramente reconocida, ¿verdad? Porque Dios mismo lo expresa de sus labios, de su corazón, y se dirige a Dios como el Padre Santo. Aquí pongo un ejemplo en el Evangelio de San Juan, al interno de la oración sacerdotal, él se dirige, Padre Santo, cuídalos en tu nombre para que sean uno como nosotros. Se viene, ¿verdad? Viene a, pues, resaltar esta, pues, este atributo que dice, eh, que reconoce una vez más pues la santidad de Dios Padre. También lo expresa nuestra Inmaculada Madre en el Magnificat, ¿verdad? Aquí en Lucas, capítulo primero, porque grandes cosas hizo en mí el poderoso, su nombre es santo. Se reconoce pues la santidad de Dios. Vamos a ver pues, ¿verdad? Pues en esta historia de salvación, en esta primera pues formación de la comunidad cristiana, que la santidad de Dios se presenta como fundamento de la vida cristiana y la motivación de una vida renovada, transformada. Yo creo que viene a ser uno de los efectos, de los frutos de una vida santa, pues esa renovación del espíritu, esa transformación, esa sanación que viene pues de esa gracia que concede el espíritu. Y aquí lo vemos, ¿verdad? En la primera carta, primera de Pedro, así como es santo quien los llamó, también ustedes sean santos en toda su conducta, pues está escrito, sean santos porque yo soy santo, ¿verdad? Tiene resonancia aquellas palabras del Antiguo Testamento y cómo siguen, ¿verdad? Hasta nuestros días. Si nos vamos, por ejemplo, a la doctrina de Papa Francisco, pues ha sido también muy insistente en buscar y construir pues esa vida de santidad, como decía nuestro título, por don, ¿verdad? Aquello que Dios nos hace partícipes y también como elección, como aquella decisión también nuestra de buscar esa vida de santidad. Cuando decimos partícipes, venía, ¿no? Y yo pensaba un poquito sobre esa participación y venía a mi mente la imagen de un pastel. Vamos a suponer, ¿verdad?, que Dios tiene un pastel de santidad y parte una rebanada y nos la da, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros compartimos o somos partícipes, recibimos una parte de esa santidad. Y bueno, ya dijimos que una de las personas de la Santísima Trinidad, pues tiene muy claramente, ¿verdad? Muy concretamente el nombre de santo, el Espíritu Santo. Sin embargo, Jesús también pues es el santo de Dios. Y es una de las novedades de la revelación testamentaria, el título de santo aplicado a Jesús. Aquí lo escuchamos de voz de Pedro. Dice, nosotros hemos creído y reconocido que tú eres el santo de Dios. Este reconocimiento en la persona de Jesús a verlo como el santo de Dios. Y de esta santidad participan los creyentes. Acuérdense, ¿verdad? Reciben esta rebanada. Participan los creyentes y por ellos me consagro para que ellos sean consagrados en la verdad, ¿verdad? Aquí igual, dentro de la oración sacerdotal que nos presenta San Juan, pues vemos, ¿verdad? Por ellos me consagro, para que ellos también sean consagrados. Recibimos como vida cristiana
esa participación, esa acción, esa gracia. Avanzando un poquito más, ¿verdad? En el libro de los Hechos de los Apóstoles, no sé si ya lo mencioné, pero uno de los teólogos de actualidad, creo que Lemus se apellida, habla del libro de los Hechos de los Apóstoles como el Evangelio del Espíritu Santo. En el signo de los tiempos mesiánicos, ese Pentecostés, pues, es el signo de que los tiempos mesiánicos han llegado a su cumplimiento. Desde entonces, el Espíritu Santo ha comenzado a actuar con la multiplicidad de sus dones. Aquí lo vemos muy claramente, ¿verdad? Cuando aparece ese Espíritu en forma de lenguas de fuego y hace y llena, ¿verdad? Y se infunde en los discípulos. Estaban reunidos María y los discípulos y aparecen en ellos estas lenguas del Espíritu Santo. Después vamos a ver, pues, este efecto cómo ellos salen a predicar, salen a anunciar la buena noticia y se dispersan y forman pues diferentes comunidades cristianas que van a ser pues lo que hoy vivimos como la iglesia, ¿verdad? La iglesia de Jesucristo. Y nosotros lo proclamamos cada 8 días en el credo, decimos y confirmamos y nuestra fe nos hace decir, creo en la iglesia que es una santa, católica y apostólica. Y como la iglesia es santa, pues nosotros como sus miembros estamos llamados a ser también santos. Aquí lo vemos, ¿verdad? Si la iglesia es santa como institución, está llamada también a ser santa en todos sus miembros, ¿sí? No es una institución material, física, ¿verdad? Sino es una institución que se mueve mediante la gracia, mediante la fe, mediante las virtudes teologales de la fe, de la esperanza, de la caridad. ¿Sí? El cristiano, pues, por medio de la gracia recibida en el bautismo, ¿verdad? Este es el momento donde, pues, viene a llenarnos, ¿verdad? En el momento del bautismo que nos convierte en hijos y que viene a confirmarse, viene a plenificarse a través del sacramento de la confirmación. Dice que el cristiano está llamado a conformarse con la persona de Cristo, así como San Pablo, que dice, por lo que no vivo yo, sino que es Cristo quien vive en mí, ¿verdad? Con esa certeza, con esta seguridad de que es Cristo quien actúa ya en nuestros pensamientos, en nuestro interior, en nuestro obrar. La llamada a ser santos delante de Dios supone una conducta de vida santa. Voy a retomar un poquito, ¿verdad? Aquello del Antiguo Testamento y según la raíz etimológica o el significado etimológico, aquello que es separado, ¿verdad? Muchas veces no separado en cuanto a que sea muy válgame, se me fue místico, ¿no? Sino que es separado, es diferente. ¿Por qué? Porque pues rompe, ¿verdad? Con aquella quizá singularidad, con aquella cotidianidad y se hace sensible a aquello. ¿Verdad? Uno de los santos de nuestros días que pues hemos vivido en época contemporánea y que pues nos toca, ¿verdad? De manera muy cercana pues es la reciente canonización de Carlo Acutis, ¿verdad? Este niño de 15 años que pues ya hizo una vida diferente, ¿verdad? Una vida eh, de santidad con una particularidad, ¿verdad? Pues en toda su vida, en respuesta a aquello que pues, Dios le inspiró y fue dócil. Los cristianos estamos llamados a imitar a Dios como hijos amados, caminando en el amor con el ejemplo de Cristo. Y aquí, ¿verdad? Lo que les decía, pues que una de las documentos del magisterio más actuales, ya pues Papa Francisco, desde su primera exhortación Evangelii Gaudium, ya hace un llamado a aquellos promotores, a aquellos discípulos, a aquellos laicos, a aquellos consagrados, ya nos habla, ¿verdad? Muy frecuentemente de del llamado a la santidad y pues el documento que contiene
más explícitamente, más concretamente este tema es Gaudete de Exsultate, ¿verdad? Dirigido a los jóvenes, pero que invita a todos los cristianos a no desanimarse de frente a modelos de santidad que parecen inalcanzables, ¿verdad? A veces, pues uno, ¿verdad? Seguramente que nos ha tocado ver vidas muy extraordinarias, ¿verdad? Aquellos santos que reciben gracias especiales, don de estigmas, don de bilocación, como ¿cómo se llama? Santo José Cupertino, Cupertino, ¿verdad? Que volaban, ¿verdad? Quizá nos parecen modelos muy inalcanzables, ¿verdad? Con gracias muy especiales o aquellos santos que son, este, estigmatizados, ya lo decía, o que hacen grandes milagros. La iglesia y la santidad es tan rica que los tiene. Sin embargo, el Papa nos dice, no desanimarnos frente a aquellos modelos que parecen inalcanzables, porque nosotros debemos seguir la única vía y específica que es Jesús, ¿verdad? Y Jesús, al mismo tiempo, pues nos propone caminos también muy específicos, un camino, ¿verdad? De seguimiento en la verdad. Dice, yo soy el camino y unido al camino, pues va la verdad, va la vida. Nos propone el camino de las bienaventuranzas, nos propone el camino de la puerta angosta, ¿verdad? La puerta que es reducida y por la cual estamos llamados a pasar. Nos invita pues a la vida de oración, nos invita a no separarnos, ¿verdad? De que Él es la vid, nosotros los sarmientos. Ahí se construye, ahí se fortalece, ahí se fortifica, ¿verdad? La vida de santidad, ¿verdad? Y lo pone con diferentes expresiones, con diferentes personajes, nos hace el llamado a esta vida. ¿Verdad? A través de Nicodemo, por ejemplo, a renacer en la vida del Espíritu. Con la samaritana, por ejemplo, nos invita pues a tomar de esa agua viva. Con San Pedro, pues nos invita a ser roca firme, a ser este fundamento también de fe, ¿verdad? Y así con cada uno con San Pablo, pues nos invita a través de la conversión. Y así, santos que encontramos en la Sagrada Escritura, pero pues les digo, podríamos hacer un recorrido por todos los santos de la iglesia y unos pues a través del martirio, a través de la sabiduría, como son los doctores, a través de pues de la vida escondida, ¿verdad? El santo cura de Ars, una vida sencilla, una vida de humildad, una vida escondida, Teresita del Niño Jesús, un San Juan de la Cruz que en sus noches oscuras ahí está, ¿verdad? En esa fidelidad, un santo que se desborda en caridad como nuestro Padre Fundador, como Madre Teresa de Calcuta, San Vicente de Paul, que apenas celebramos en estos días, que se distinguen por eso, una caridad exquisita, una caridad que es pues reflejo de ese encuentro con el Señor. Todos estamos llamados pues a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo cada uno el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Es la propuesta de Papa Francisco, ¿verdad? Él insiste mucho en la cotidianidad, en lo pequeño, en lo ordinario de la vida, la santidad en los pequeños gestos, el trabajo del mundo. Dice, no es una distracción, ¿verdad? Es el lugar, es el campo de acción de la santidad, ¿verdad? Donde se mantiene, dice él, la caridad al centro, cómo poder hacer vida las bienaventuranzas hoy, ¿verdad? Cómo mantenernos limpios de espíritu con esa mirada, en esa mirada limpia, cómo mantenernos mansos y humildes de corazón, cómo mantenernos, pues, alegres en la persecución, cómo mantenernos misericordiosos, cómo mantenernos buscadores de la justicia, de la paz, de la pobreza. De eso nos hablan las bienaventuranzas y pues es un camino seguro pues para hacer florecer esta vida de santidad de la cual pues Dios ya nos hizo partícipes.